Este es el módulo 6, que es el último módulo que comprende las estrategias de intervención y prevención. Y aparte de estas estrategias, las vimos en el módulo, junto con el módulo 4, el módulo presencial, donde vimos, por ejemplo, las buenas prácticas, lo que hacían las otras campañas de los otros servicios y de los otros países que hacían en cuanto a intervención y cómo deberíamos manejar la intervención en los casos de acoso laboral y sexual. Yo les hablé que la aplicación y desarrollo de herramientas de intervención, yo les sugiero, ya mi sugerencia personal, para hacer una intervención, ¿ya? Generalmente, o sea, las propuestas más modernas se caracterizan por plantear procedimientos generales de prevención de la violencia interna, que es una visión sistémica del problema, abarcando desde la prevención, ¿ya? La prevención proactiva, en ausencia de las situaciones de violencia, o sea, antes de que ocurra, hasta la gestión y solución del problema organizativo y la toma de decisiones sancionadoras una vez probada la existencia de situaciones de violencia. Entonces, esto es una visión general y esta es la manera de hacerlo, y por lo menos que yo trabajo en algunas organizaciones del sector privado y he trabajado en pequeños unidades del sector público y que ha funcionado bastante bien. Porque dentro del sector público tenemos muchas actuaciones como las vimos, que no las vamos a repetir aquí, ¿ya? Hay muchas guías, manuales y acciones, protocolos de actuación bastante detallados frente al acoso sexual, ¿ya? Y que son excelentes materiales de apoyo para trabajar, bien sea algunos trabajan preventivamente y otros trabajan ya cuando los hechos están como consumados para posteriormente. También, por ejemplo, esto lo hace ¿cómo se llama? Inspección del trabajo. Existe como un autochequeo de procedimiento del acoso sexual para la empresa privada, si existe un reglamento, si el reglamento contempla una investigación de acoso, si el reglamento informa lo que es el acoso sexual, etc. Existe un checklist, ¿ya? De lo que es el acoso sexual. Y esta es como hacernos un autochequeo de cómo estamos. Pero, ¿cómo implantamos este procedimiento visto de manera general que abarque todo? ¿Ya? En concordancia con las direcciones entregadas por el Servicio Civil, se establece, por ejemplo, distintas obligaciones de las instituciones responsables y, ¿cómo se llama? Y las dependencias y entidades públicas deben asumir para la implementación ¿cómo se llama? De estos moldes. El procedimiento establece solo un mecanismo de control social dentro de la organización con la finalidad de generar condiciones de respeto, buen trato al interior de los servicios públicos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos como directrices entregadas por el Servicio Civil. Nos da una pauta el Servicio Civil, ¿ya? Le establece obligaciones, deben crear un protocolo y deben crear una guía de buen trato. Entonces, eso es como un mecanismo de control social. Dice, deben seguir estas pautas de condiciones de respeto y buen trato dentro de los servicios públicos.
y deben seguir cumplimiento de estándares de ambientes laborales y calidad de vida laboral. ¿Ya? Señala, entre otros, los siguientes servicios públicos deberán reportar también anualmente a la Dirección Nacional de Servicio Civil en enero de cada año las acciones realizadas respecto de la ejecución del programa de calidad de vida, de la evaluación de ambientes laborales, de su protocolo de conciliación del procedimiento de denuncia e investigación del maltrato, acoso laboral y acoso sexual, y de su plan anual de prevención y seguimiento del maltrato, acoso laboral y sexual, de acuerdo al formato establecido por la Dirección Nacional del Servicio Civil. Incluso hay un formato para hacer el seguimiento, ¿ya? Entonces, está como muy bien estructurado el seguimiento de estos estándares, ¿ya? Esto es lo que tenemos hoy en día de acuerdo a las directrices del servicio civil. Entonces, justifican todo esto que tenemos, ¿ya? Incluso el procedimiento debe reforzar la gestión preventiva, dicen, de estas situaciones, explicitando el compromiso de desarrollar acciones para generar ambientes laborales basados en el respeto, buen trato y la protección de derechos fundamentales. Y se deben adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre hombres y mujeres, promoviendo sanos ambientes laborales. Pero creo personalmente, y esto es algo muy personal, yo pienso que estas directrices del servicio civil no han sido suficientes para abarcar o para abordar el problema en cuestión, ¿ya? Y países que nos llevan a la delantera, países europeos, por ejemplo, España, que nos lleva a la delantera en estas temáticas, países como Francia también, donde el acoso sexual ya es un delito, y nos lleva a la delantera también en lo que es la jurisprudencia y la sentencia. Ya ha pasado esta barrera de este tipo de procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa que cuando, por ejemplo, plan anual de prevención y seguimiento del maltrato, el acoso laboral y sexual del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Este es un ejemplo. Entonces, si ustedes revisan este plan anual, dice que contempla la difusión del procedimiento de denuncia e investigación de maltrato y acoso laboral y sexual, ¿ya? Ese es el punto número 1. Segundo, la capacitación de los actores clave en el procedimiento de denuncia e investigación, ¿ya? Y tercero, análisis del porcentaje de denuncias y acoso laboral y sexual. O sea, haciendo un análisis de los casos, el porcentaje de denuncias, maltrato y acoso laboral y sexual, ¿va a cambiar el problema? Haciendo capacitaciones todos los años de los actores clave, ¿va a cambiar el problema? Haciendo la difusión todos los años del procedimiento de denuncia, ¿va a cambiar el problema? Creo que estas intervenciones, ¿ya?, deben evitar como el psicologismo centrado como en las consecuencias y no en las raíces del problema. En cualquier programa eficaz de prevención y erradicación del acoso, implica una actuación en el plano organizacional. El acoso es una situación que desborda el control de los trabajadores y trabajadoras. Los tratamientos que se centran solo en el déficit de las habilidades van a estar condenados al fracaso, ¿ya? La mayoría de los instrumentos disponibles se limitan a valorar la incidencia y la prevalencia organizacional. O sea, midamos cuántos hemos tenido.
cada vez que yo hago estas capacitaciones, a la organización le interesa saber cuántos casos hemos tenido. Y la verdad que no es lo importante. No hay que perder tiempo en eso. Si bien es importante, obviamente, tener las cifras para visibilizar y desnaturalizar los casos, y nos sirven para ver cuántos trabajadores y trabajadoras de una organización se ven afectados por las situaciones que previamente se definan obviamente como acoso laboral y sexual, la duración, la frecuencia de los episodios, etc. Adicionalmente, también se ha intentado valorar mediante cuestionarios y encuestas el tipo y la magnitud de las consecuencias, o sea, personales, grupales, organizacionales, del acoso y la conexión de estas consecuencias con las situaciones del acoso, ¿ya? Pero el cambio, como les dije, tiene que ser la cultura institucional. No sacamos nada con hacer los cambios pre y post. Tiene que haber un cambio en la cultura organizacional. ¿Cómo hacemos los cambios? Los cambios los debemos hacer aplicando y desarrollando el desarrollo de un conjunto de herramientas preventivas. ¿Cómo involucramos a la institución? A la hora de diseñar el desarrollo de la política preventiva de la violencia interna, una propuesta actual, y que es la que yo trabajo en el diseño, planteamiento y desarrollo, ¿ya? Y que ustedes la pueden desarrollar de a poco, pueden ir creando, porque no es una cuestión que pueden irla diseñando ustedes a su medida, pero más o menos ya teniendo la idea la pueden ir desarrollando, ¿ya? Es a través de procedimientos generales de prevención de la violencia interna que se caracterizan por una visión sistémica del problema. Este planteamiento propone un procedimiento, que es un procedimiento a corto, a mediano y a largo plazo, y que se aplica a través de una serie de momentos básicos. Primero, una negociación y acuerdo. Segundo, una prevención proactiva. Tercero, detección temprana del riesgo de violencia. Hay que hacer una evaluación de los riesgos psicosociales. Cuarto, gestión y resolución interna del conflicto. Hay que hacer una comisión de conflictos, porque hay que empezar a evaluar los conflictos que existen en la institución. Y un último momento se centra en la respuesta de resolución, de seguimiento y control. El proceso se debe realizar por fases y es un trabajo en equipo que involucra a todo el funcionariado. Se cuenta con una hoja de ruta, carta GAM, no sé, y un plan de acción que orienta para poner en marcha las medidas que establece la normativa de manera progresiva y ordenada. O sea, esto no es una cuestión antojadiza. Nosotros tomamos todos los elementos que tenemos, todas las orientaciones del servicio civil, la normativa existente y armamos nuestra hoja de ruta para que contribuya a este plan de acción que vamos a tener. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tener una primera fase, que es la formalización de un compromiso. Ya, ustedes tienen un grupo que quieren hacer el cambio institucional. Entonces van a hacer la adquisición del compromiso que manifiesta su rechazo y tolerancia cero a través de todas las unidades administrativas que la componen, asuman el compromiso de velar porque en el seno de cada unidad existe un ambiente laboral exento de violencia o cualquier conducta que pudiera constituir una situación de acoso, estableciendo y dando a conocer el protocolo que tengan con el fin de prevenir, controlar, erradicar y sancionar cualquier actuación que pueda suponer un riesgo para la dignidad del personal. Reconocer la igualdad y no discriminación como principio básico y transversal del Ministerio. Entonces, un elemento central
en los problemas preventivos contra el acoso es la implicación de todos los niveles y una declaración que certifique el reconocimiento de la importancia de luchar contra el acoso dentro del trabajo, dentro de la institución. Por lo general, esa declaración se traduce en un documento que se da a conocer y se da a conocer ese compromiso, ¿ya? Y estamos hablando vamos en la primera fase, ¿ya? Entonces van a definir una comisión de prevención de la violencia o como quieran llamarlo ustedes, ¿ya? En esta etapa se debe constituir el equipo de trabajo, conformado, primero se hace ¿cómo se llama? Se tiene que decir establecer un compromiso y se crea una comisión de trabajo, definir una comisión de prevención de violencia, comisión de buen trato, comisión de no maltrato, como quieran llamarle. En esta etapa deben constituir el equipo de trabajo conformado por representantes de toda la institución. Eso es súper importante, que se recomiendan sean de algunos de altos cargos y jefatura, con capacidad de decisión y representación de trabajadoras y trabajadores, paridad de género idealmente, y un grupo permanente de trabajo dedicado al plan de trabajo, con un número de personas que asegure que participe activamente en las actividades que impulsarán las acciones. Establecerá, coordinará y garantizará las medidas eficaces en materia preventiva. Entonces, por eso es importante que participen algunos cargos de jefatura, porque uno puede tener de repente problemas de tiempo porque uno de repente en ciertas tiempo colapsa un poquito con el trabajo, como es ahora fin de año, que cuesta hacer ciertas actividades, ¿ya? Y la idea es que este trabajo debe ser visible para toda la institución, lo que le aportará credibilidad en su labor. Entonces, esta comisión va a establecer una política de no violencia, puede ser a través de un decálogo, ¿ya? Estas son solamente sugerencias, ustedes pueden agregarle todo lo que quieran, ¿ya? También debe elaborar los lineamientos que regulen las funciones y obligaciones de los miembros del comité, deben definir la elaboración de un diagnóstico, definir grupos de apoyo y o realización del seguimiento de la evaluación. También deben haber capacitación, comunicación y sensibilización sobre la temática. Garantizar la formación específica sobre violencia, acoso sexual y laboral dirigida a todas las personas que componen el comité y la mesa de trabajo, porque son los principales que deben capacitarse, ¿ya? Y a medida que si se va integrando gente, deben irla capacitando. Entonces, estas personas deben estar súper capacitadas en lo que es la legislación, el procedimiento interno, todo lo que es los procedimientos de acoso laboral y sexual, qué es lo que significa, y idealmente deberían tener personas ya súper bien preparadas para que esas mismas personas puedan capacitar a otros y no tengan que andar buscando capacitaciones externas. O idealmente, sí tienen capacitaciones externas que sea a través de personas especialistas en la temática, ¿ya? Realizar acciones de comunicación, información y sensibilización a todas las personas de la empresa sobre el compromiso del servicio con la no tolerancia a la violencia y acoso laboral y sexual. Entonces, tenemos este decálogo, o como quieran llamarlo, este documento, y empezamos a comunicarlo a través de todos los medios a la institución y contamos que tenemos una comisión, esta comisión se formó, este es el decálogo y vamos a realizar diferentes acciones. No esperemos a tener todo el plan, la idea es empezar a visibilizarlo. Y hay que ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico que se va a hacer a la institución, ¿ya? Y se requiere un equipo aparte, como un subequipo, formado y sensibilizado en la temática de violencia, acoso laboral y sexual, además de género, el análisis de para hacer como el análisis de la realidad institucional se realiza en base a análisis de género y la evaluación del impacto de género de prácticas y políticas de gestión. Esto se puede externalizar haciendo
auditorías internas, hay personales especializados en hacer estos diagnósticos de género, hay personas especializadas en hacer diagnósticos de riesgos psicosociales. Se puede hacer de diferentes maneras, hacer un diagnóstico interno de cómo está nuestra situación, sobre todo en materia de acoso laboral y sexual. Y lo otro es muy importante, aparte de difundir que hay un procedimiento para la denuncia, difundir el canal de denuncia y los procedimientos existentes y el apoyo que puedan recibir las víctimas. Eso es muy importante. Ya. Y pasamos a la segunda fase ya, que es como el conocimiento y análisis del autodiagnóstico. Ya, entonces vamos al diagnóstico actualizado con información pertinente y de calidad sobre la magnitud e impacto de la violencia y acoso laboral sexual en el ministerio, para con esto adoptar medidas pertinentes en el marco del plan de prevención. Entonces ya tenemos un diagnóstico, resulta que en ciertas áreas hay más acoso laboral, en ciertas áreas hay más maltrato, en ciertas áreas hay más acoso sexual y en otras áreas ya hay problemas más graves. Entonces el diagnóstico, la realización de un diagnóstico para conocer la situación del servicio y se identifican las fortalezas, oportunidades, amenazas y dificultades con las que se enfrentan para hacer efectiva una política. Se pueden hacer, bueno, las personas que son, ¿cómo se llama? Que son expertas en la materia, ¿ya? Se pueden hacer cuestionarios, entrevistas, se pueden hacer análisis FODA, ¿ya? Y también se pueden hacer evaluaciones regulares de los ambientes laborales mediante instrumentos que de acuerdo a la normativa vigente y necesidades específicas permitan tener evidencia para generar acciones de promoción, resguardo y mejoramiento de las condiciones y ambientes de trabajo para los funcionarios. También se deberán implementar programas y planes de intervención para mejorar aquellos aspectos que producto de la evaluación efectuada se constaten brecha. ¿Ya? Entonces, esto nos visibiliza los indicadores en los que tenemos que trabajar. Las necesidades también particulares y tensiones conciliatorias que existen, porque esto nos ayuda a ver qué temáticas de conciliación del trabajo podemos también trabajar. Porque muchas veces la conciliación, compatibilizar las responsabilidades laborales, familiares y las personales de la funcionario o funcionaria, ayuda mucho a relajar la tensión dentro de la institución y ayuda mucho, como dije en el módulo anterior, a contribuir a la corresponsabilidad y a trabajar las áreas de machismo, a visibilizar ciertos micromachismos dentro de la institución. Y finalmente lograr un documento de diagnóstico donde se definirán las acciones finales y cambios a introducir, mecanismos y recursos a utilizar. Y en la tercera fase, que es ya la programación y la implementación, establecer planes de acción. A partir del diagnóstico hecho en el paso anterior, se define el plan de acción, que tendrá como objetivo el cambio de la política cultural institucional integrando la perspectiva de género, la no tolerancia a la violencia y el acoso sexual y la no discriminación en la gestión institucional, reduciendo los desequilibrios detectados. Determinación del equipo para la implementación,
con la representación de cada una de las unidades ministeriales, no se olviden eso. Primero hay que establecer unos objetivos a largo plazo que pueden servir como referencia durante todo el proceso. A la vez hay que fijar unos objetivos concretos a corto plazo, progresivos y coherentes con los generales, ¿ya? Entonces fijamos objetivos generales, que es lo que queremos lograr al final, y vamos poniendo objetivos pequeños para lograr esos objetivos generales y que sean coherentes. Debemos utilizar muchas veces las fechas significativas, Día de la Mujer, Día de la No Violencia contra la Mujer, resaltar días significativos y establecer también días significativos dentro de la institución, pidiendo la aprobación respectiva. Por ejemplo, hoy es el día de establecer un día significativo de acuerdo a un hito histórico, como el Día de la Mujer dentro del ejército, y ver si se puede, ¿ya? Y finalmente, dentro de esta etapa, hacer el seguimiento y evaluación del plan de igualdad, ir haciendo el seguimiento continuo y la evaluación de los planes de acción, que también nos sirve para este plan anual o seguimiento anual. Lo podemos cruzar con esto para no hacer doble trabajo. Seguimiento durante todo el plan permite comprobar la consecución de los objetivos propuestos para cada acción y conocer el proceso de desarrollo. Podemos establecer dentro de esto indicadores para que es más fácil poder hacer el seguimiento. Las personas que trabajan con indicadores, es más fácil poder decir que colaboren en esto para hacer el plan, ¿ya? Y con el objetivo de introducir otras medidas si fuera necesario corregir posibles desviaciones. De repente uno establece medidas y planes de acción y resulta que no son tan efectivas. Entonces hay que irlas desechando, irlas cambiando. La idea es conseguir ese objetivo final, que es la erradicación de la cultura organizacional. Para facilitar el cumplimiento del objetivo, perdón, aquí le puse igualdad de la empresa, pero es igualdad de la institución. Entonces la evaluación tiene los objetivos de tener una visión de cumplimiento de los objetivos del plan, analizar el desarrollo del proceso del plan, reflexionar sobre la continuidad de las acciones. Por ejemplo, si se constata que se requieren más capacitaciones, reestructuración de la comisión, de repente hacer comisiones más pequeñas, por ejemplo, hacer un grupo de 3 personas que sean las personas que apoyen a las víctimas ¿cómo se llama? A las víctimas, que sean las que reciban a las víctimas, las apoyen, les ayuden en su proceso, les digan cuáles son son las opciones que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, este es un cambio, esta es la propuesta. Esto es súper resumido, no se los pude hacer más detallado por temas de tiempo, pero saben que pueden consultarme para cualquier cosa que necesiten. Para hacer un cambio institucional no es llenar un documento, llenar una planilla y hacer el cambio. Ustedes me preguntaron cómo hacer el cambio institucional, ¿cómo lo hacemos? De esta manera se puede hacer, ¿ya? Esta es la manera que yo lo he hecho, esta es la manera que yo lo he implementado, y por lo menos en los lugares donde se ha hecho, si no ha habido un cambio 100%, ha habido un gran cambio. Y este sistema se utiliza no solamente para cambios, ¿cómo se llama?, de violencia, sino para todo tipo de acciones que queramos realizar, para cambios culturales que queramos realizar. Por ejemplo, este lo utilicé para hacer cambios de género y para hacer cambios culturales en temas de discapacidad dentro de una empresa.
Entonces se pueden hacer diferentes cambios, pero siempre hay que ir por etapas. Esto es súper resumido, les resumí solo las etapas. Cada etapa tiene dentro de ellas varias acciones que se pueden realizar que por temas de tiempo lamentablemente no se los puede desarrollar. Estas son propuestas grandes que se hacen, pero ustedes, yo sé que tienen las capacidades y pueden irlas desarrollando ustedes internamente. Y la otra alternativa, y que es muy parecido a esto, es hacerlo con la norma chilena 3262. Lo que pasa es que la norma chilena 3262 va enfocada a los cambios de conciliación de la vida laboral y familiar. O sea, conciliar que el trabajo, la persona esté a gusto y tenga, por ejemplo, el tiempo para su vida familiar, también aparte de la laboral. Pero la norma, dentro de sus requisitos, también desarrolla acciones para tener ambientes saludables y tener ambientes sanos dentro del trabajo. Entonces, también establece un plan de igualdad y se puede hacer, que más adelante se los explico. ¿Qué es la equidad de género en el trabajo? ¿Ya? Que es importante tenerlo en cuenta, son conceptos que uno maneja para empezar a introducir estos cambios. Según la Organización Internacional del Trabajo, la equidad de género implica un trato equivalente para los trabajadores hombres y mujeres, acorde con sus respectivas necesidades, que puede incluir la igualdad de trato o un trato diferente, pero que sea considerado equivalente en cuanto a derechos, beneficios, obligaciones o oportunidades. Ese trato diferente es que, por ejemplo, cuando sea una acción positiva. Por ejemplo, como es la ley de cuotas, que es una acción positiva que beneficia a las mujeres por un cierto periodo, pero para tener ciertos derechos, beneficios y obligaciones y oportunidades. Asimismo, señala que la equidad de género significa que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres reciben la misma consideración, se les reconoce el mismo valor y son apoyados por igual. Sus derechos y responsabilidades y oportunidades no deben depender de que hayan nacido hombres o mujeres. Entonces, cuando hablamos de que no exista acoso laboral y sexual, queremos decir que exista también una equidad en el trabajo. ¿Por qué hay que implementar buenas prácticas laborales de equidad de género en las instituciones? Destacan una mayor flexibilidad y capacidad de enfrentar cambios y mejores opciones en la retención de los empleados, con los respectivos ahorros de reclutamiento, inducción y entrenamiento. ¿Ya? Incrementos en la productividad y en la efectividad, mejoras en índices de ausentismo, rotación, clima laboral, obtención de una mejor imagen pública y más atractiva para la fuerza laboral, así como también un mayor compromiso y lealtad de los empleados con la organización. Entonces, es solo un beneficio de las buenas prácticas laborales. Cuando ustedes hacen este cambio institucional y hacen esta propuesta de hacer una comisión y generar cambios por etapas, eso es una buena práctica laboral de equidad de género y va a traer solo beneficios a la institución. Y ustedes tienen que plantearlos de esta manera. Va a haber mejores opciones de no se va a ir la gente, va a haber reducción del ausentismo, de la rotación, va a mejorar el clima laboral, la imagen pública, porque si ustedes ponen en la prensa cómo se maltrato en las Fuerzas Armadas, les va a saltar un montón de noticias y la imagen pública no es muy buena, ¿ya? Y debería ser distinto. Y, y la lealtad, obviamente, y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras con la institución va a cambiar.
es un instrumento para integrar la equidad en las organizaciones. Las actuaciones empresariales, por ejemplo, viéndolas desde el punto de vista de la empresa, pongámoslas desde el punto de vista institucional, dirigidas a integrar la equidad en las organizaciones, puede sistematizarse en un plan de igualdad. ¿Ya? Digámosle, pongámosles el nombre de plan de igualdad, digámosle, podemos ponerle plan de equidad, plan de buenas prácticas laborales, plan contra el acoso, no sé, si es más específico. ¿Qué es un plan de buenas prácticas laborales? Los planes de buenas prácticas laborales de las organizaciones son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación. O sea, ustedes ya pasaron a la segunda fase, hicieron el diagnóstico de la situación, tendientes a alcanzar en la organización la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. La discriminación incluye el acoso laboral y acoso sexual. Los planes de buenas prácticas fijarán los objetivos concretos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. Y así con el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y la evaluación de los objetivos fijados. Entonces yo les estoy dando todo esto para darle un poco de lenguaje que puedan ir redondeando su planteamiento para crear este plan por fase que puedan ir planteando a baja escala, pero puedan ir planteando, ya puedan ir teniendo una idea de lo que puedan hacer para hacer un cambio institucional. Y les aseguro que si hacen un cambio institucional, van a ser un hito dentro de las instituciones públicas, ¿ya? Que no solamente ven la parte desde el punto de vista hechos como aislados, así, capacitaciones, eso, si no hay cambio institucional, si no toda la institución está como yendo por el mismo camino, como lo hizo, por ejemplo, Codelco cuando asumió el cambio a través de la normativa 3262, que hubo un cambio tremendo institucional y todos se pusieron la camiseta, no va a haber cambio, ¿ya? Contenidos que debe tener este plan de buenas prácticas o plan de igualdad o como quieren llamarlo, debe tener la consecución de objetivos fijados que podrán contemplar materias de acceso al empleo, clasificación de personal, promoción, información, retribuciones para favorecer los términos de equidad hombre y mujer en la conciliación laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual. Entonces los planes de buenas prácticas pueden contener muchas cosas, ¿ya? Pueden ir en un solo punto, pueden contener muchas otras acciones y pueden ser de un solo objetivo. A nosotros nos interesa en este caso la prevención del acoso sexual. Entonces pueden tener muchos ejes, ¿ya? El acceso al empleo, desarrollo de la carrera, formación continua, el acoso sexual y laboral, que es lo que ¿cómo se llama? Nos interesa a nosotros, perdón, que es lo que nos interesa a nosotros. Y yo les mencionaba lo de la norma 32, la norma chilena 3262, es un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, elaborada por el Instituto Nacional de Normalización y nacida a partir de la solicitud del CERNAMEC, CERNAM en ese tiempo, para crear una herramienta que contribuya a la gestión de igualdad y conciliación. Es creada en el 2014 más o menos, se hizo la solicitud del CERNAMEC al Instituto Nacional de Normalización, se crea esta norma y obviamente se demora en su implementación porque crear una norma tiene que crear el organismo de certificación, se tienen que certificar ciertos organismos. En Chile existen dos
dos organismos, dos instituciones que certifican, si es que no me equivoco, que es AENOR y A+, ¿ya? Son las dos certificadoras de la norma. Existen alrededor de, no sé exactamente ahora, pero existen alrededor de 13, 14 empresas ya certificadas. Existen dos empresas, dos pymes certificadas solamente. Y es un instrumento técnico de gestión que establece requisitos que las organizaciones deben cumplir para avanzar en la igualdad de género y conciliación, generando equidad en las oportunidades, procesos y un mayor bienestar para las personas que lo integren. Entonces existe un mayor bienestar. Miren, aquí hay un video que más o menos puede explicar lo que es la norma. Nuestros desafíos se basan en una minería más sustentable, acorde a un propósito de mayor agregación de valor y a la necesidad de avanzar hacia una cultura que se haga cargo de las exigencias del mercado y de las transformaciones sociales. La política de diversidad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que fue aprobada en diciembre de 2016, surge como una respuesta al compromiso que Codelco ha asumido frente a la diversidad de género. Y nos impulsa a construir una cultura inclusiva y proclive a la diversidad, construyendo mejores ambientes de trabajo y a agregar valor a la corporación con mejores resultados, fortaleciendo el posicionamiento de Codelco como líder en la industria minera. Los principios de nuestra política son: 1. El respeto y los deberes de las personas que trabajan en Codelco son principios irrenunciables de esta política. 2. La igualdad de oportunidades y equidad nos llevarán a disminuir las brechas de género entre hombres y mujeres. 3. Adecuar los procesos de gestión de personas es fundamental para promover la diversidad de género. 4. Los ambientes laborales basados en el buen trato, respeto e integración mejoran los resultados de la corporación. 5. Buscamos que hombres y mujeres puedan compatibilizar su vida laboral con la familiar y personal. 6. Erradicar prejuicios y estereotipos de género nos ayudan a asegurar el cumplimiento de los derechos maternales y paternales. 7. Prevenir y detectar conductas que atenten contra la dignidad de las personas permitirá mayor seguridad y calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. 8. Una permanente gestión con enfoque de género facilitará el compromiso e involucramiento de toda la organización. 9. Perfeccionando el sistema de gestión de diversidad de género, lograremos alcanzar nuestros objetivos. 10. Es responsabilidad de todos y todas, quienes somos parte de esta corporación, cumplir con esta política. Codelco. Aquí nos hablan de la norma, pero lo que busca la norma es esto. Todos esos puntos debe cumplir Codelco para certificarse en la norma, y que es un proceso. Ellos han recibido asesoría, ellos han formado grupos de trabajo, se recibe asesoría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, han hecho diagnósticos y han ido por diferentes etapas, por diferentes, también, ¿cómo se llama? Diferentes unidades de, no necesariamente tiene que certificarse toda la institución, van por fases, pueden ir por etapas, algunos van más avanzados, pero busca promover la igualdad entre hombres y mujeres y generar un impacto positivo en las organizaciones, las personas y su entorno. Y es un conjunto de procedimientos y prácticas de gestión cuyo fin es hacer un cambio cultural para así reducir las brechas de género, incorporar medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad de las organizaciones, mediante la incorporación de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades. Pero al introducir esas medidas se eliminan las brechas, se eliminan los estereotipos, se elimina el acoso. O sea, no es que se eliminen totalmente porque siempre van a existir, pero por ejemplo ven que ellos tienen una línea de denuncia, a pesar de tener un procedimiento, existe
tiene un sistema bastante armado. Ellos se han demorado años en armar esto, no es de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacerlo. O sea, se demora, pero hay que empezar a hacerlo. Y los ámbitos de aplicación de esta normativa, los requisitos, o sea, hay que cumplir los requisitos de la normativa. Ya la norma plantea 3 ámbitos organizacionales: la gestión de las personas, la infraestructura y lo que son los ambientes de trabajo. Y ahí entra lo que es el acoso laboral y sexual. Entonces, la norma establece al menos la implementación de procedimientos en los siguientes ámbitos. Y tiene varios ámbitos, y ahí está la detección y prevención del acoso sexual y laboral. O sea, si no se cumple entre los requisitos, no se cumple la detección y la prevención del acoso sexual y laboral, la institución no se puede certificar. ¿Ya? Dentro de los ámbitos que aborda la norma, tenemos el ambiente de trabajo, prejuicio y estereotipos, respeto mutuo, ambiente de igualdad de oportunidades, condición de acceso de hombres y mujeres, salud integral, prevención y sanción del acoso laboral y sexual, medidas de prevención y detección y también de derivación de la violencia intrafamiliar, que también es un punto importante porque muchas veces las personas, muchas veces cuando vemos los casos de acoso laboral y sexual, vemos también que hay esos casos también detrás hay violencia intrafamiliar. No siempre, pero muchos de esos casos tienen atrás violencia intrafamiliar. Y también se trabaja, se hacen trabajos de violencia intrafamiliar con la normativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se elabora esa política de igualdad de género? Se debe hacer misión y objetivos estratégicos, reconocimiento, se adhiere y se compromete, se hace un compromiso con la mejora continua, se hace alineamientos estratégicos, un compromiso a cumplir con disposiciones legales y complementarias. ¿Cómo se implementa esta norma? Para que tengan una idea, primero se hace un compromiso, ¿ya? Se firma un compromiso, la institución dice yo me quiero certificar en la norma, porque al final se obtiene un sello emitido por Cernamec que se llama sello igual a conciliación. Entonces uno firma un compromiso que se visibiliza, se hace una ceremonia pública y todo con el Ministerio de la Mujer. La institución firma un compromiso público que va a implementar la norma y se empieza el proceso, ¿ya? Y se hace un diagnóstico, se evalúa cuánto de lo que exige la norma se está cumpliendo, se hace como una autoevaluación, ¿ya? Y se empiezan a preparar personas en auditoría interna. Y se empieza a capacitar, entregar los conceptos de igualdad de género, corresponsabilidad, medidas inclusivas, acciones positivas para los actores críticos. Y después se implementa, se empiezan a incorporar los requisitos que faltan, se aplican al sistema, se detectan las brechas, se empieza a actuar sobre las brechas detectadas. Después que ya se hace todo eso, que dijimos, ya, nos falta esto, empezamos a actuar, implementémoslo, se hace una evaluación interna, una auditoría interna, revisar, ya tenemos todo listo, y se pide una certificación, y se hace una auditoría externa. Y después que se pasa esa certificación, esa auditoría externa, se solicita ya que se certifica, se pide el sello igual a conciliación al Ministerio de la Mujer. Ahí está el link, el link del Ministerio de la Mujer. Entonces es un proceso largo, pero es un proceso muy lindo, es un cambio muy bonito dentro de las instituciones que realmente genera cambios, se notan los cambios. Codelco ya se certificó, la Casa de Moneda fue la primera en certificarse,
el IPS ya se certificó, estos son servicio público. El Ministerio de Minería está en proceso, ya está implementándose. Servicio de Impuestos Internos está a punto de certificarse. El Ministerio de la Mujer también está a punto de certificarse. Codelco también, en varias de sus mineras, hay varias certificadas ya, y han hecho un trabajo hermoso, están ayudando a las pymes a certificarse, hacen una labor muy linda en la certificación de la norma. En cuanto a las estrategias de prevención que existen, ¿cómo se abordan las situaciones de maltrato o acoso laboral? ¿Ya? Hay que conocer primero, hay que detectarlo primero, hay que hacer apoyo, seguimiento, conocer las conductas que pueden corresponder al maltrato, acoso laboral y sexual, nos ayudan a prevenir, evitar consecuencias que puedan afectar a nuestras familias, equipos de trabajo, institución. Es lo que están haciendo ustedes ahora, conocer. Lo primero que hay que hacer es conocer lo que es acoso laboral, lo que es acoso sexual, lo que es maltrato, y conocerlo para visibilizarlo, no naturalizarlo, y también identificarlo legalmente, ¿ya? ¿Qué intervenciones se hacen? Detección del acoso, hay que hacer una respuesta inmediata. Yo se los voy a pasar así para que no sea tan largo este video, ¿ya? Respuesta inmediata y apoyo a la víctima, que se puede hacer de diferentes áreas, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la intervención de grupos de apoyo, de los sindicatos, de los delegados de prevención, de estos, ¿ya? Estrategias de control y evaluación. Hay que hacer una evaluación sistemática de las medidas y planes que intentan prevenir, afrontar el acoso moral o acoso en el trabajo. Hay que siempre estar revisando las medidas, ¿ya? Que el impacto que está generando, ver qué se puede cambiar, eh, todas las modalidades que pueden existir, hay que irlas siempre analizando. Intervención en los equipos de trabajo mediante metodologías e instrumentos que nos ayuden a reconstruir el clima laboral. Focus group, termómetros de clima, estrategia de mediación, monitoreo mensual, modelos de resolución de conflicto, ¿ya? Y para la persona afectada siempre tiene que haber acompañamiento constante. Eso es algo que yo no lo vi en el procedimiento de usted, pero que es importante, por favor, le señalo que siempre debe haber acompañamiento, ¿ya? Y, debe haber información del estado de la denuncia, que obviamente que como si se hace un procedimiento interno, ese procedimiento interno es, ¿cómo se llama? Secreto, pero la persona puede solicitar información de su estado de la denuncia y ella puede hacerse acompañar con alguien para que estén pendientes del estado de su denuncia. Y si la persona recurre externamente a tribunales o a la Contraloría, que por favor la estén acompañando para poder solicitar, ¿cómo se llama?, información. ¿Y qué recomendaciones? Con respecto a las políticas de calidad de vida, aplicar las políticas de calidad de vida, que los funcionarios conozcan y apliquen en su lugar de trabajo políticas de diversas dimensiones de calidad de vida laboral para su adecuada gestión de las personas. Hay que hacer acciones de difusión e información a los funcionarios de las políticas y procedimientos vigentes. Con respecto al acoso laboral y sexual, hay que desarrollar acciones de prevención y sanción del acoso sexual y laboral en el trabajo, de acuerdo a la normativa vigente, bien sea que adopten este sistema de cambio institucional o bien sea a través de las diferentes acciones que realicen, ya tienen que disponer de un procedimiento de denuncia que tienen que irlo revisando
¿ya? Y que este procedimiento se cumpla el debido proceso, y ese deben irlo actualizando, deben difundirlo, por favor, porque muchas personas no conocen que existe. Deben capacitar a las personas receptoras de la denuncia y toda la red, ¿ya? Y capacitar continuamente a las jefaturas, asociaciones gremiales, y a todo sobre el procedimiento. Desarrollar acciones de prevención del maltrato laboral a partir del desarrollo de habilidades y conocimientos de la temática de los funcionarios, porque no solo tenemos el acoso laboral y el acoso sexual, sino que tenemos de repente maltrato generalizado. Ya sabemos lo que es el maltrato laboral, más general, del jefe que grita, todo el mundo que maltrata a los empleados, y que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una campaña de buen trato, que se pueden hacer campañas, ¿ya? Generar instancias de capacitación formal sobre maltrato laboral, enfatizando en el desarrollo de habilidades y conocimiento para la prevención y promoción de un clima laboral saludable. Incorporar acciones de capacitación sobre medidas de prevención del maltrato, incorporar orientaciones técnicas para la estrategia del buen trato, ¿ya? No solamente visibilizar las conductas prohibidas, sino también visibilizar el buen trato, las buenas conductas. Y también medir los riesgos psicosociales, porque no sacamos nada con hacer capacitaciones, campañas y todo eso si no sabemos lo que realmente está pasando dentro de la institución. Hay que medir qué riesgos psicosociales hay, porque a lo mejor la situación es muy grave y no es suficiente una campaña, una capacitación, porque si hay riesgos psicosociales graves, hay que implementar otros programas, otros planes de intervención para mejorar aquellos aspectos en que producto de las evaluaciones efectuadas se constaten mayores brechas o mayores problemas más graves, ¿ya? Generar ambientes saludables a través de identificación de riesgos psicosociales y generación de planes de intervención para disminuir o combatir dichos riesgos. Esto ya desde el punto de vista psicológico, ya que no tiene que ver con la intervención de ustedes, sino ya más con el departamento que le corresponde, no sé si es recursos humanos, no sé si es el departamento de desarrollo de personal, no sé si es el departamento de bienestar, pero hay que hacer una medición de los riesgos psicosociales cuando en una institución se presentan muchos casos, ¿ya? Y debe haber un comité de riesgos psicosociales, difusión y socialización sobre el protocolo, debe haber un protocolo, debe haber capacitación sobre protocolos de riesgos psicosociales y plan de implementación, la ejecución de esos protocolos y diseño de un plan de implementación a través de una carta GAM. Si esto no existe, tienen que hablar con el departamento que corresponda, ¿ya? En cuanto a las sugerencias de reparación, ¿cómo se llama? De las víctimas en su entorno, existen sugerencias, estas son solo sugerencias, que existen montones, pero esto es como de las leídas, se pueden hacer en una institución, es como que se agrupan en 7 tipos. La atención post-evento, o sea, siempre la reparación se inicia, en este caso, cuando se recibe la denuncia, ¿ya? En la primera instancia, donde la víctima se debe sentir acogida, escuchada, apoyada, y se le entregará información clara sobre los posibles cursos de acción. Por eso las personas que reciben deben estar preparadas, deben estar personas muy bien escogidas, no pueden ser cualquiera, ¿ya? Entonces,
incluida la denuncia a nivel institucional o ante la justicia en aquellos casos también que constituyen falta o ya son delitos. Es recurrente que la víctima viva un ciclo traumático que incluye la sensación de culpabilidad o de merecer lo que le ocurrió o de vestir cierto tipo de ropa, por comportarse de una manera en particular, por tener una relación cercana quien le agredió, por haber consumido alguna sustancia que le haya ha hecho la conciencia o la voluntad. La atención post-evento debe ser capaz de evitar o de contrarrestar estas ideas y contener a las víctimas. Por eso a veces es muy importante y en algunos lugares la persona que contiene es un psicólogo o psicóloga. La restitución, las medidas de restitución tienen por objeto que la víctima retome sus actividades de manera más similar posible a la situación original. Se refieren principalmente a medidas de aseguramiento de la continuidad de sus estudios, actividades laborales, por ejemplo, si estaba estudiando, resguardo que no tenga contacto con la o el agresor. También la rehabilitación, atención para la restitución de las condiciones físicas, psicológicas y o sociales de la víctima, ¿ya? Porque puede ser que esté muy dañada psicológicamente, entonces necesita rehabilitación. Entonces, la institución, y eso está dentro del protocolo. El protocolo de ustedes dice que se va a proporcionar, se va a proveer y facilitar la atención psicológica, ¿ya? Para que la víctima sea atendida por especialistas en salud sexual, psicológica y física. ¿Por qué especialistas en salud sexual? ¿Por qué? Porque no solamente las personas que son, por ejemplo, violadas, solamente necesitan salud sexual. Muchas personas que han sido acosadas sexualmente se sienten tan intimidadas. A lo mejor a mí alguien me dice algo, pero resulta que hay una trabajadora que es muy jovencita y se siente más intimidada. O le han hecho tocamientos indebidos también y se ha sido más crudo el acoso. La indemnización, si la institución considera relevante incorporar la indemnización económica como una forma de reparación frente al acoso sexual, debe velar porque ésta sea una opción efectiva y proporcional al daño sufrido. Pero bueno, eso se determina más que nada en el procedimiento. O si hay un procedimiento legal también, hay una indemnización. Satisfacción, una manera de mitigar el dolor o el sufrimiento de la víctima es el restablecimiento de su dignidad a través de la difusión de la verdad sobre lo sucedido, especialmente en casos de connotación pública, y la entrega de disculpas escritas, privadas o públicas de parte de la persona agresora, considerando que tales gestos no implican una mediación y mucho menos sustituyen la aplicación de sanciones pertinentes. Esto es importante porque muchas veces una sanción es las disculpas públicas. Eso muchas veces no es suficiente o no es mejor las disculpas en privado, muchas veces. O también las disculpas públicas, muchas veces cuando ¿cómo se llama? A la persona, aparte de acosársele sexualmente, se le ha denotado públicamente. Es importante estas disculpas públicas para, ¿cómo se llama? Reparar el honor de la víctima. Y yo creo que en estos casos la satisfacción tiene mucho que ver, ¿ya? Las garantías de no repetición corresponden a las medidas que implementa la institución con el fin de garantizar que no se repitan nuevas situaciones de acoso sexual, ya sea con relación a la persona agresora en particular o de modo preventivo en toda la institución. Prohibición de represalia. La institución puede establecer la prohibición de cualquier tipo de represalia que afecte las oportunidades y condiciones de empleo o de estudio de la denunciante, porque muchas veces la institución se ofrece a pagarle estudios superiores.
¿ya? Segundo, la revictimización. Un hecho del acoso sexual completa todo su potencial de daño y se constituye en un tipo de violencia institucional si el proceso de restablecimiento de la justicia es inexistente, ineficaz, incompleto, contraproducente o hostil, se incurre cuando se obliga a la víctima a revivir una y otra vez los hechos violentos a través de reiteradas declaraciones, ¿ya? Se cuestiona la veracidad de su relato. Eso, ¿cómo me dijiste que ocurrió? Mira, cuéntale a ella lo que pasó. No, jamás hay que hacer revivir los hechos. Los contó una vez, te creo. Yo sí te creo, nada más. No, la persona tiene que hablar en el momento que deba hablar, por eso es importante que su relato lo escriba, ¿ya? Cronológicamente, es mejor que lo escriba y lo entregue. ¿Me puedes escribir lo que ocurrió, por favor? No me cuentes. Es mejor que ella lo escriba íntimamente y vaya narrando los hechos. Y nosotros lo leemos. Y si nosotros tenemos alguna duda, se lo preguntamos, pero no obligarla a revivir esos hechos violentos una y otra vez porque es terrible, ¿ya? Oye, pero ¿estás segura que pasó eso? No, jamás cuestionar su relato. Oye, pero ¿para qué te quedaste hasta tarde ese día? Nunca culpabilizar o responsabilizar, ¿ya? Ya el proceso es terrible. Y estar preparados para dar la información a la víctima. Si la vas a recibir, la vas a escuchar, la vas a atender, no le des falsa información. Es decir, chuta, es lo que te viene, amiga, el proceso es súper largo, mira, casi siempre esta cuestión queda en nada. No, la persona tiene que ser súper seria, es decir, mira, yo te entiendo, el proceso es el siguiente, ¿no? Mira, el proceso es súper largo. No, hay que darle la información clara, precisa, tienes estas alternativas, yo te voy a acompañar en el proceso dura tanto tiempo, no señalarle que es largo, que hay impunidad, que no sirve, que no te va a servir de nada. No, porque eso es revictimización. Y no digan que la sanción es insuficiente, que las sanciones no sirven para nada, que nunca hay consecuencia, que van a tomar represalias contra ti. Entonces, lo importante es que todas estas sugerencias para la reparación de las víctimas tal vez sean incluidas en la declaración o en un decálogo de buenas prácticas, ¿ya? Que se pueden incluir como principio, ¿ya? Una institución comprometida con la erradicación del acoso sexual debe preocuparse de evitar la revictimización a través de 4 principales acciones. El establecimiento de una política frente al acoso sexual sea integral, clara, eficaz y fácil acceso a las víctimas. El diseño de una estrategia de recepción y atención de las denuncias ordenada, coordinada y eficaz, que asegure que la víctima no deba entregar declaraciones de manera reiterada. En este caso, se ha aprobado la utilidad de nombrar a una persona encargada del acompañamiento específico de cada caso, y esa persona tiene que estar súper bien preparada. El diseño de sanciones reales, es decir, que no sean solo nominativas o que en la práctica no impliquen consecuencias importantes para quien agrede, que cumplan su función de sanción, que operen como disuasivo, que sean acorde al nivel del daño provocado y que no distingan según el estamento o jerarquía de la persona que acosa. La formación y capacitación de los equipos encargados de recibir y atender denuncias orientados a fortalecer un trato justo, acogedor y digno a las víctimas y procurar una atención expedita y ordenada. Esto es lo que debería contener una declaración, un compromiso institucional, ¿ya?
para la reparación de la víctima. Hay un instrumento de la inspección del trabajo para detectar si hay una medición de lo que es el acoso, que se puede contestar, es como un autochequeo del acoso laboral. Ya yo se los dejo aquí, ya es como una lista de chequeo del acoso, ustedes van contestando de acuerdo a las preguntas que se les hacen ahí, a esas preguntas. Bueno, les va a quedar en el material y una vez terminado va a poder saber si está la presencia de una situación de acoso laboral y la intensidad que es. En el módulo anterior no lo alcanzamos a ver, en el módulo 4, que es del acoso sexual, no alcanzamos a ver las intensidades del acoso por falta de tiempo, pero quedó en el material también. Y aquí vemos nula o baja presencia. Esto se refiere al acoso laboral, ¿ya? De mediana intensidad, de alta intensidad o de baja intensidad, que es un documento que sirve para medir la intensidad. Y en cuanto a la difusión de la normativa de prevención del acoso laboral y sexual en contextos laborales, sugerencias para la difusión, ya lo hablamos un poco en la clase de Zoom, campañas de difusión periódicas de alto impacto, la divulgación de conductas y comportamientos que constituyen acoso laboral, ya desde las más leves hasta las más graves, para desnaturalizar esas conductas, difusión de los derechos de la víctima, con énfasis en la importancia de denunciar sin temor a represalias, explicación de los mecanismos institucionales que se han generado para la denuncia. Entonces tenemos que difundir el protocolo, ¿ya? Revelar la importancia de ser personas activas y comprometidas con la prevención y la denuncia de situaciones de acoso dentro de la institución, no siendo partícipes ni cómplices, la difusión del derecho a un entorno que garantice la dignidad y el respeto mutuo entre las y los integrantes de la institución. O sea, yo creo que debe haber creativos, pueden hacerse, ¿cómo se llama?, asesorar por creativos en campañas, que ellos pueden tener muy buenas ideas, pero esto más o menos las sugerencias que yo les puedo dar de acuerdo a mi experiencia cuando trabajé haciendo campañas dentro de mi servicio. Campañas a través de medios digitales, desplegadas en la página web y en redes sociales internas de la institución, ¿ya? Yo no sé si ustedes tienen una red social interna, no. Yo trabajaba con una red social interna que era parecida a Facebook, pero era interna de la institución, que adviertan sobre la relevancia de un espacio que respete la dignidad de todas las personas y rechace el acoso sexual y laboral. Se sugiere que en la página web esté disponible toda la información elaborada institucionalmente, pudiendo ser consultada libremente desde el manifiesto institucional, si lo hubiera o se lo crean, la definición de las prácticas que sean consideradas acoso sexual. Hay hasta los mecanismos de atención, denuncia interno. Se recomienda el uso de pestañas de preguntas frecuentes. Nosotros teníamos, y hay varias instituciones o servicios que lo tienen. Talleres periódicos de formación. ¿Por qué yo les llamo talleres y no capacitaciones? Los talleres son más didácticos, más lúdicos. Se hacen más desde, no entregan tanta información conceptual, sino que se trabaja mediante puras actividades de sensibilización que empoderen ante las situaciones de acoso laboral y sexual. Como base de los hechos de acoso sexual se encuentran los estereotipos de género como construcciones culturales que categorizan a las personas en base a determinados rasgos y respecto de su relación con otras. En el caso de las mujeres, el estereotipo prevalente las asume como subordinadas y objeto de la iniciativa sexual masculina. Por tanto, el impacto que revise los estereotipos de género en un determinado espacio social pueden constituir un patrón de conducta que menoscaba la dignidad de las personas y por consiguiente debe ser cambiado. Entonces, me pareció relevante hacer talleres
que se enfoquen ustedes principalmente por su tipo de institución, talleres periódicos de formación que se enfoquen en los estereotipos. Instancias de discusión, ya que pueden ser instancias de discusión sobre el tema. Hay que otorgar tiempo y espacio, ya, de difusión. Se pueden hacer, hoy en día que estamos a muchas personas con teletrabajo, se pueden hacer conversatorios, se pueden hacer webinar, ¿ya? Se pueden hacer discusiones más chicas por unidades, por departamento. Se pueden hacer, ya después que se tengan así más masivas, conversatorios masivos, se pueden hacer, sistematizar los resultados de ese encuentro más masivo en encuentros más, ¿cómo se llama?, más pequeños. Yo les digo, yo he hecho conversatorios de la temática y es impresionante los resultados. Yo hice una vez un conversatorio para cumplir un PMG, así como súper a la rápida, porque tenía que cumplir un PMG, y fue maravilloso. Generó una instancia de discusión muy rica, se consiguió una conversación muy nutrida, se sacó, ¿cómo se llama? Se sacó mucha, ¿cómo se llama? Cosas de ahí que sirvieron para trabajar más adelante. Y se levantó una comisión que se puede levantar de estos conversatorios y definir prácticas a partir de este diagnóstico que se pueden hacer en estas discusiones y presentar más casos y medidas a tomar. Salen muchos casos y situaciones, o sea, se hacen diagnósticos. Bueno, y eso es todo. Espero que les sirva mi sugerencia y los cambios que pueden hacer.